populares de la ciudad de Guayaquil, Monte Sinaí, Flor de Bastión, son sectores que tradicionalmente se le han considerado marginales. Ahí estamos hablando de una tasa de desempleo más del 80%. Ellos se dedican al comercio, ellos se dedican prácticamente a lo que es el comercio informal. Y es muy interesante que tenemos aquí también 200.000 familias que dependen del bono de desarrollo humano. Aquí tenemos un elemento que es una estructura de dependencia a un Estado paternalista. ¿Cómo poder hacer para que esta gente desfavorecida por el desempleo, en muchos casos son situaciones de extrema pobreza, no tienen oportunidades, tienen un familiar en discapacidad y otros asuntos ya que se escapan más allá de cualquier circunstancia? ¿Cómo poder lograr de que estas personas puedan alcanzar la libertad económica? Puedan en primer punto, dejar de depender del Estado, de un Estado paternalista, porque mientras vemos un avance de la hipertrofia estatal, también vemos un significativo debilitamiento en lo que es los sectores productivos, el sector privado, el sector empresarial, el sector emprendedor. ¿Cómo podemos luchar contra esto? Y aquí tenemos lo que es, en primer lugar, nosotros planteamos una política de lo que se denomina, en términos económicos, transferencias de recursos condicionadas. Esto es, las personas que son beneficiarias del bono, no es posible dejarlas abandonadas en una situación de dependencia, sino que vamos a darles estímulos para que puedan salir de esa situación. El primero es la capacitación. El Estado no brinda una capacitación técnica a las personas que se encuentran en una situación de dependencia del bono de desarrollo humano. No existe algún programa de capacitación obligatoria. En Estados Unidos estas capacitaciones son obligatorias. Tú si quieres seguir siendo beneficiario de esta ayuda estatal, tú tienes que cumplir ciertos cursos, asistir a ciertas entrevistas de trabajo que el propio Estado te las consigue, porque el Estado no puede eternizar una situación de dependencia para siempre. Es imposible. Es imposible. Entonces, nosotros lo que tenemos que luchar es por sacar a estas personas de la pobreza, sacar a estas personas de la dependencia estatal, de manera que puedan, en primer lugar, conseguir lo que se llama un empleo estable, un empleo fijo. Al sector privado siempre se le cargan imposiciones legislativas, tributarias, fiscales y de toda índole. Pero voy a demostrar, en cambio, a las entidades públicas no. Las entidades públicas no cumplen con ni siquiera el mismo sistema laboral. Ustedes saben, las entidades públicas pueden contratar lo que se llama contratos ocasionales. Es decir, yo si soy un director de una dependencia pública, yo puedo contratar a cualquier trabajador y lo puedo despedir intempestivamente y no tengo que indemnizarlo con tres últimos salarios que haya percibido, como sí sucede en el sector privado. En el sector privado, tú contratas a un trabajador, digamos que no te fue bien en el negocio, tú tienes que ya terminar la relación laboral, y si tú lo haces, tú tienes que pagarle una indemnización. Si el trabajador laboró unos 8 meses, tienes que pagarle 3 sueldos, tres veces su último sueldo. Imagínense, o sea, ¿por qué al sector privado sí se le cargan, sí tiene esta carga impositiva y el sector público, las entidades públicas no? La entidad pública tienen los contratos ocasionales. Adicional a eso, el sector privado se le imponen cuotas para que contrate discapacitados. Fenomenal, no voy a criticar eso por ahora. Pero ¿por qué el sector estatal y a los del Estado, y eso también en muchos casos nos hemos enterado que componen auténticas mafias delictivas para asegurar concursos, ¿por qué no a ellos se les impone cuotas que tengan que contratar cada empresa proveedora del Estado? Cada entidad estatal tiene que cumplir con un porcentaje de familias beneficiarias del bono de desarrollo humano. Esa es una de las propuestas que voy a llevar a la Asamblea. Tenemos que, en vez de cargarle al sector privado, vamos a cargar primero a los proveedores del Estado y a las dependencias públicas. Porque las dependencias públicas, claro, pueden contratar cualquier tipo de trabajador, pero ¿por qué no se hace nosotros tenemos una política de priorización? Tenemos que focalizar. Creemos en las libertades individuales, en las libertades, sobre todo la libre iniciativa, promover la libre iniciativa, pero para eso necesitamos sacar a muchísima gente de la pobreza extrema. Para hacerlo necesitamos presionar en primer lugar a lo que es el Estado. Imagínense que en los años 70, esto también se vio, en los años 70, desde
se comenzó a promover una reforma agraria de índole socialista, es decir, una reforma agraria confiscatoria que buscaba confiscar y expropiar, bueno, una expropiación pero con una indemnización muy baja, prácticamente era una confiscación, hectáreas, tierras, propiedades de privados, propiedades agrarias pertenecientes a personas, para supuestamente redistribuirlas. Esta moda, porque estas cosas son modas, son prácticamente modas académicas, teorías ideológicas que los países en la región simplemente importan sin ningún examen técnico previo, vino al Ecuador. Y ahí se creó lo que se denomina el INDA y el IERAC, el Instituto de Reforma Agraria y el Instituto de Desarrollo Agrario. Fueron las dos instituciones, creo que más corruptas de toda la historia del Ecuador, manejado por un partido de delincuentes. Tanto es así que hasta el día de hoy, 2020, estas dos entidades públicas funcionaron en los 80 y los años 90. Imagínense que hasta el día de hoy existe un departamento en la Subsecretaría de Tierras que solo se dedica a investigar los casos de esa época, de los años 90, y buscar la nulidad para restituir la propiedad a los auténticos dueños que fueron perjudicados por estas políticas totalitarias, socialistas y confiscatorias. Entonces, ahí viene la pregunta. Esto es muy importante concebir qué ideologías se encuentran detrás de las leyes y de todo el aparato y ordenamiento jurídico que está rigiendo en el Ecuador. ¿Por qué razón se buscó, y esto es un caso muy similar al tema de que por qué al Estado sí se le da la facilidad, una flexibilidad laboral al momento de contratar, pero el sector privado no? Y así mismo pasó en la agronomía. ¿Por qué razón al sector privado confiscar tierras, ya supuestamente tierras improductivas, y por qué al Estado ecuatoriano, que es el mayor latifundista que existe, no lo hizo? ¿Por qué? ¿Por qué no se buscó una política para distribuir lo que se llama las tierras baldías, tierras públicas que no pertenecen a nadie, hacer una técnica que es procesamiento para que esas tierras puedan ser aptas para la agricultura? Por amor a Dios, Perú lo está haciendo. Perú es todo desierto. O sea, sabemos que Perú tiene grandes hectáreas de desierto, que pensaban que eran improductivas, pero ¿qué pasó? Ahora estamos hablando de extensiones de miles de hectáreas que ahora que del desierto ahora pueden empezar a plantar. Es impresionante. Lo que está pasando en el Ecuador es una progresiva, gradual y totalitario proceso para menoscabar la propiedad privada, la libertad individual y sobre todo la libre iniciativa. Yo estoy involucrado y totalmente comprometido a luchar contra ese proceso porque los más afectados en el Ecuador son los pobres. Eso es un tema que hay que entenderlo. Los pobres son los que se ven más perjudicados por estas medidas. Uno puede decir, no, que ciertas medidas son populistas, en verdad los pobres son los más afectados del menoscabo a la propiedad privada en el Ecuador. Adicionalmente, si tienen una pregunta, por favor, si me pueden interrumpir sin ningún problema, hagámoslo si es parte de su protocolo, por supuesto, como conversatorio, fuera fenomenal. Si quiere, Xiomara me puede interrumpir alguna cosa para ir desarrollando más el tema, porque algunas cosas se nos pueden quedar atrás. En ese caso, sería bien que si los chicos desean hacer preguntas, puedan levantar la mano para darles la palabra. Listo. Entonces, continuamos. Ya, perfecto. Ya, gracias. ¿Puedes continuar o Sí. Sí, alguien, ya le digo, levanta la mano, usted me dice, me interrumpe para poder empezar un conversatorio. Entonces hemos abordado, en primer lugar, una política para desarrollar y promover un inicio de libertad económica en personas que se encuentran en una total dependencia del Estado paternalista, ¿ya? Hemos hablado de dar, en primer lugar, una obligación a las entidades estatales y proveedores del Estado para que tengan como prioridad y cuota a los beneficiarios del bono de desarrollo humano, porque evidentemente así van a poder desprenderse de esa ayuda, de ese subsidio y empezar a tener un salario básico. Pero en el Ecuador y en todo el mundo, hay niveles de libertad económica. La más baja de todas es la dependencia total, la que hablamos. De ahí viene una instancia intermedia, que es la relación de dependencia, la relación de
pero ya enrolado, ya en un trabajo fijo, con un sueldo fijo. Y de ahí un siguiente nivel de libertad económica, que es el máximo, que es el emprendimiento, que es cuando la persona emprende, es dueño de sus propios medios de producción y efectivamente tiene el mayor nivel de libertad económica. Y ahí es por eso que también tratamos el asunto de las tierras, de los medios de producción de la agronomía. Vamos a favorecer un proceso de repotenciación de las tierras improductivas del propio Estado ecuatoriano. El propio Estado ecuatoriano, como hemos mencionado, es el mayor latifundista que puede existir en el Ecuador. No es el sector privado, es el propio Estado ecuatoriano. Nosotros tenemos la política para que estas tierras, muchas de esas tierras en teoría son improductivas, tampoco en teoría no son aptas para la agronomía. Queremos destinar todos los recursos posibles para que esto es una técnica agrícola, es un tratamiento que se hace, que los israelíes son muy famosos en eso, peruanos en este momento están haciendo lo mismo, de manera que estos territorios se conviertan en productivos. Y ahí sí podamos hacer una verdadera distribución directa a muchas comunidades o inclusive empresas inversionistas extranjeras y nacionales para poder crear otros tipos de mercados, nuevos circuitos. Ustedes saben que en el agro la edad promedio es 60 años. Es decir, no hay jóvenes en el agro. Ya la mayoría de jóvenes en las zonas rurales migran hacia las ciudades. Hay un fenómeno muy antiguo, ya a partir de los años 60, en países más industrializados empezó desde inicios del siglo pasado, hablamos de 1910, que es el fenómeno de la migración campo-ciudad. Poco a poco los campos y la ruralidad se ha venido debilitando, la población rural ha venido disminuyendo, mientras que las ciudades cada vez más también hay una interesante relación entre la hipertrofia estatal y la hipertrofia de las ciudades y los centros urbanos. Eso es una correlación muy interesante que también hay que estudiarla, de qué forma el hecho de que existan más personas conglomeradas en un solo núcleo urbano puede beneficiar a que el Estado ejerza mecanismos de control, monitoreo e intervención mucho más efectivos, puesto que la población se encuentra más aglomerada. Es muy interesante abordar también ese tema. Y también recordemos que es en los campos en donde el derecho de propiedad, teóricamente, se ejerce de manera directa y casi sin ningún tipo de intervención, sin ningún tipo de restricciones arbitrarias. Entonces, nosotros vimos cómo los plenos derechos de dominio y propiedad en el Ecuador también fueron menoscabados. Tú puedes ver, por ejemplo, en el Código Penal del 71, que tuvo un proceso de reforma que duraron hasta la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal, que si no estoy equivocado entró en el 2014, sí, si no estoy mal, en el 2014 entró en vigencia. Tú puedes ver cómo antes la propiedad privada y el dueño de la propiedad privada tenía una presunción de inocencia al momento de ejercer su legítima defensa contra un invasor, contra un ladrón, contra cualquier tipo de transgresión a su propiedad. Como sucede en cualquier país civilizado en el mundo, por ejemplo en Estados Unidos, viene una persona, quiere entrar a tu propiedad, a atacarte, a hacerte un mal, a hacerle un mal a tu familia, pues el dueño de la casa tiene todo el derecho del mundo de protegerse, puede ejercer su derecho a la defensa, puede herir, puede inclusive dar muerte al agresor, y cuando llega la policía, simplemente verifica quién es el dueño de la casa. Simplemente lo hace. La carga de la prueba no la tiene el dueño de la casa, la tiene el invasor, el extraño. Ustedes sabían que en Ecuador no funciona así. Está a total arbitrariedad de los fiscales, que por cierto, muchos de ellos son corruptos y acusan solo para extorsionar a personas inocentes, mientras que a los delincuentes sí los dejan en una situación de total impunidad, en menoscabo de las víctimas. En el Ecuador, en muchísimos casos, el dueño, el titular del dominio de la casa, o el posesionario, o el que tiene los derechos de uso sobre el inmueble, por lo general, él no se le aplica esa presunción de inocencia, pese a que esté en el lugar de sus dominios, de ninguna manera. En el Ecuador tenemos un gradual proceso jurídico inspirado por una doctrina filosófica que lo que quiere hacer es desaparecer el derecho a la propiedad privada en todo Occidente. Nosotros nos tenemos que oponer, tenemos que ejercer un derecho a la resistencia, y es por esas las razones que también nosotros recurrimos a la Asamblea para, en primer lugar, promover este tipo de legislaciones que devuelvan
restauren el auténtico derecho a la propiedad en el Ecuador. Y cuando estamos hablando de derecho a la propiedad, no estamos hablando en beneficio solo de una oligarquía, de ninguna manera. En estos momentos en Ecuador las oligarquías son productos en general no son productos del emprendimiento, de grandes sectores del empresariado, no. Las oligarquías que en gran medida tenemos en el Ecuador son producto de la corrupción estatal, del robo, del saqueo, del abuso. No son auténticas élites empresariales, no. Tenemos un sector empresarial pujante, tenemos un sector empresarial que realmente es muy admirable, pero recordemos que tenemos otro sector que se enriqueció durante casi 14 años de varios desgobiernos corruptos a través de coimas, de contratos peculados, cohecho, concusión, y eso de ninguna manera tiene que protegerse ni aplaudirse. Yo estoy a favor de la extinción de dominio, de la extinción de los derechos de propiedad, de lo que tiene que ver en los funcionarios corruptos, que hayan ganado y se hayan enriquecido a punta de la corrupción. Entonces, lo que tenemos que promover siempre es la restauración de la propiedad privada, pero también enfocándonos a los más pobres, el acceso a la propiedad privada de los pobres. ¿Por qué? Porque no podemos promover un país de proletarios, sino un país de propietarios. Tenemos que brindar el acceso a la propiedad privada también a los sectores más desfavorecidos. La propiedad privada es un elemento valiosísimo, es prácticamente un derecho fundamental y hasta espiritual que tiene todo ser humano. Sí, eso fue el gran error que cayeron muchísimos países comunistas. Ni siquiera otorgaban la propiedad privada sobre muchas tierras. Daban ni siquiera un derecho de posesión, daban la mera tenencia. ¿Y eso qué provocaba en muchas familias? Que no valoren lo suyo. El ser humano necesita saber que tiene derechos inalienables tiene derechos de propiedad inalienables. No solo van a servir para él, sino para la posteridad, la posteridad de su descendencia. Ustedes saben que en Rusia, ¿cuál fue una de las primeras reformas que hicieron una vez que triunfó la revolución comunista? Primero fue la ley del aborto y también, paralelo a eso, fue la ley de la herencia. La misma ley de la herencia que después en Occidente ya se incorporó en las legislaciones, empezando en Europa, en Francia, y después vino a Ecuador por un tiempo. O sea, nos podemos dar cuenta de qué manera tenemos un sistema internacional o tenemos varios grupos de presión a nivel global de que están haciendo un lobby de manera impresionante en todas las funciones legislativas del hemisferio occidental, de la civilización de Occidente y los estados que componen la comunidad internacional para poder poco a poco llevar a la sociedad a una circunstancia en donde poco a poco se extinga los auténticos derechos de propiedad. Eso es un tema que también hemos desarrollado. He denunciado todos estos intentos, estas realidades históricas, pero también les quiero hablar de qué proponemos. No solo les quiero hablar de denuncias y lucha contra la corrupción, pero también qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer para, a través de la libertad económica y la promoción de la libre iniciativa, poder garantizar realmente que podemos reactivar y repotenciar nuestro país? Andrés, aquí, sí. Sí, hay pregunta por parte de Emilio López que quiere hacer una pequeña intervención. Por supuesto, por favor. Adelante, Emilio. Buenas tardes, candidato abogado Santos. Muchas gracias por sus palabras, por en realidad, conociendo sobre el agro, que en realidad a mí me falta mucho, yo conozco muy poco sobre eso, pero más que eso estaba leyendo un poco pues, el plan en el eje económico de Suma como tal, y bueno, en las finanzas públicas se lee el primer punto, que dice que ustedes buscan, y cito, una reducción y simplificación de cargas impositivas, establecer una estructura más viable, simple y sencilla. Por lo tanto, habrán de derogarse impuestos que se aceleran las actividades económicas. Mi pregunta viene en cuanto a esto, porque el Ecuador está obligado por la situación de elevar su carga fiscal debido a los préstamos del FMI, del cual ya hemos recibido 7.143 millones de dólares. Entonces, ¿cómo se podría elaborar esta reducción o simplificación? Perfecto. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Emilio. Fenomenal. Excelente pregunta. El día de ayer, justamente me reuní con representantes del gremio de agroexportadores de productos no tradicionales. Era de la pitahaya. Y me hace saber que en la aduana se comenzó los aforadores son los que te realizan, son como contadores que te hacen el cálculo de los tributos
cuando tú importas un producto. Entonces el aforador lo que hace es, antes, cuando tú importabas un insumo agrícola, cualquier tipo de insumo agrícola, para la tecnificación, cualquier producto que sea para el agro, es decir, no es un producto de consumo, es un producto parte de la cadena de valor, es decir, para procesar alimentos agrícolas, productos agrícolas para que vayan al consumidor final o para después exportarlos. Me estaba comentando de qué manera la Contraloría General del Estado había obligado a los aforadores de la aduana, de la SENAE, los había obligado a que carguen con IVA a una lista, a una nueva lista de insumos agrícolas. O sea, pero esto recién empezó. Esto recién empezó el año, si no estoy mal, a principios de este año o el año pasado. Recién inició. ¿Por qué? Y es lo que tú dices. En virtud que este gobierno nefasto ha tenido una política que solo busca un supuesto resultado macroeconómico, pero se olvida de las realidades cotidianas, de la microeconomía, de la cocina, de los hogares, se olvida cómo va a ser ese impacto. Y aquí viene la política de Guillermo Celi, porque yo más tengo que responder es por Guillermo, adicional a la suma, solo que en suma, como te digo, hay libertad también hay libertad de iniciativa. Ahí, digamos, puede existir un miembro que pueda pensar de manera diferente. Sin embargo, yo te puedo responder por mí y por mi candidato a la presidencia, que es Guillermo Celi. Nosotros somos de la tendencia de eliminar todo tipo de imposiciones a lo que es el agro. Todo tipo de imposiciones tributarias. Es más, por el contrario, estamos también, tú me preguntaste de qué manera vamos a poder recaudar suficientes impuestos, si lo que tenemos en primer lugar, tenemos un ingreso, un presupuesto general del Estado que fue de 35.000 millones de dólares. El del año que viene, 2021, va a ser de 31.000 millones de dólares, es decir, 3.000 menos. Tenemos un déficit creo que de 6.000 millones, prácticamente así. Estamos en una situación sumamente comprometedora. Este organismo internacional, que es el FMI, está recomendando, bueno, poniendo en otras palabras, si es que queremos seguir con el préstamo, hacer ciertas reformas legislativas para aumentar la carga tributaria. Pero ¿qué otra alternativa podemos dar a eso? Y ahí es justamente una de las propuestas que nosotros queríamos abordar. Una de estas se llama la Ley de Creación de Zonas de Oportunidades, Territorios y Espacios Libres de Impuestos en zonas rurales y urbanas. ¿En qué consiste? Nosotros tenemos, y esta reforma se la hizo en países como Estados Unidos, en el 2017, la propuesta de recortes fiscales, de manera impresionante, logró que se recauden más impuestos bajando impuestos. Es algo impresionante, es una manera muy inteligente es el futuro de lo que en el pasado se denominaron zonas francas. En el pasado, las zonas francas eran prácticamente unas delimitaciones en ciertos sectores rurales, pero que tuvieron el defecto en el Ecuador, se intentaron hacer en Manabí y Esmeraldas, tuvieron el defecto que eran zonas que se encontraban en medio de la nada. No existía una logística, canales de distribución o una proximidad cerca de un cantón para crear circuitos, clusters, nuevos mercados, no. Eran prácticamente zonas en medio de la nada que querían que el inversionista ponga todo el dinero, se arriesgue en un país donde no hay seguridad jurídica, nuestro sistema judicial es una vergüenza a nivel internacional, por tal razón no prosperó. Por eso nuestro plan, no lo voy a desarrollar en este foro, porque este foro es más de propuestas económicas. Parte integral y esencial de nuestras propuestas es la reforma de la justicia. Es una auditoría internacional a los concursos que seleccionan jueces y fiscales. Actualmente hay un concurso para designación de jueces nacionales que está siendo totalmente manipulado y hay denuncias de corrupción, un escándalo total. Nosotros somos de la idea de hacer una auditoría internacional, tanto en los concursos como en las actuaciones de jueces y fiscales, que en muchos casos sabemos que hay una corrupción y un sistema de impunidad impresionante, que los perjudicados son los pobres y la clase empresarial. Entonces, lo único que se beneficia de eso son los que tienen el poder político y las oligarquías mandantes, olvídense, porque ahí la clase empresarial es la más afectada y con los pobres. Ahora, ¿qué manera podemos hacer un plan de auténtica recaudación? Yo te lo vamos a decir. Voy a hablar en mi propio distrito. Tenemos unos asentamientos que componen el distrito 2 del Guayas, que están ubicados en el noroccidente, en el noroeste
de Guayaquil, que es lo que conocemos tradicionalmente como los sectores periféricos, los asentamientos de la periferia. De manera peyorativa se le han dicho barrios marginales, ¿verdad? Porque se encontraban en el margen de la ciudad. Son sectores caracterizados por inseguridad, por desempleo, pobreza, falta de obra pública. Es verdad, tienen toda esta situación. Sin embargo, en los recorridos que he venido haciendo mucho antes de ser candidato, me dedico a dar capacitaciones de liderazgo, sobre todo a la enseñanza, hemos notado algo. Tantos padres de familia, chicos, jóvenes, que viven en estos sectores, es increíble la capacidad que tienen para emprender. O sea, es algo impresionante. Cómo la necesidad y el desempleo los convirtió realmente, y yo creo que es el sector más emprendedor de todo el país. Ecuador, de hecho, Ecuador está comprobado que es el país con la mayor en toda la región, con mayor tasa de emprendedores, pero también lamentablemente es el país donde sus emprendedores quiebran. Naturalmente, no tienen acceso al crédito, porque no son sujetos de crédito. Peor ahora que con la pandemia muchos perdieron su trabajo y sus ingresos, empresas quebraron, muchos se atrasaron y están en central de riesgos. Por lo tanto, no los hacen sujetos de crédito. Eso vamos a reformar también para dar un periodo de gracia, de manera que la banca pública pueda beneficiar a la pujante clase emprendedora que está en nuestro país. Adicionalmente, el emprendedor no cuenta con planes de capacitación totalmente gratuitas, capacitación técnica gratuita por el propio Estado. Hasta la empresa privada puede participar en esto porque le conviene. No tiene, el emprendedor no tiene ayuda. Y adicional a la carga tributaria, impositiva, tasas, multas, clausuras que tienen los emprendedores actualmente en el Ecuador. Para ser emprendedor tú tienes una selva de impedimentos, es increíble. ¿Usted levantó la mano? Es que yo tengo una pregunta. De hecho, la semana pasada con Jeremy nos fuimos a una comunidad en Manabí, nos fuimos a Pedro Pablo Gómez. Y entonces en esa comunidad, conversando con esas personas, nos comentaron, bueno, y también visualizamos algunos problemas que tienen. Primero, es una comunidad de muy, muy bajos ingresos y los jóvenes dejan la comunidad y se van a la ciudad para buscar trabajo, un mejor estilo de vida. Entonces, con el programa que en el plan de gobierno había, y acabas de mencionar, el programa de capacitación y liderazgo para los jóvenes para que emprendan negocios, esto, ¿cómo podría ayudar a la comunidad si los jóvenes con esto migran a las grandes ciudades? Sí, lo que queremos fomentar, porque un gobierno no puede obligar a nadie a hacer algo, pero lo que se tiene que incentivar es la creación de nuevos mercados en áreas rurales. Esa es la finalidad. ¿De qué manera? En primer lugar, nosotros vamos a tener una política de impuestos ceros para actividades rurales. Nosotros necesitamos fomentar aquello. Ustedes saben que usted quiere plantar, por ejemplo, o cacao en los sectores rurales, usted no encuentra mano de obra. No hay mano de obra. No hay trabajadores. Es difícil encontrar. Es muy difícil. Entonces, imagínense la situación que se encuentra el agro ecuatoriano. Tenemos que hacer tres fundamentos especiales. Primero, el plan de restauración y acceso a la propiedad privada. Tenemos que hacer, en primer lugar, un plan jurídico, que es la reforma al Código Orgánico Integral Penal que queremos brindar para darle plena seguridad jurídica a los propietarios rurales, de tierras rurales, para que realmente un negocio, imagínate si tú no sabes si el día de mañana te invaden tus tierras o el Estado te las quiere expropiar, tú no vas a poder invertir, tú no puedes tener, ni siquiera vas a conseguir financiamiento porque no vas a tener la capacidad los inversionistas no van a tener el interés, porque es demasiado riesgo. Primero, partimos por la restauración de los derechos auténticos de propiedad. Segundo, el tema impositivo, queremos crear lo que se denomina los territorios, que eso también va para ciertas zonas urbanas deprimidas, que es el tema que estaba tratando, pero ya que me trataron el tema rural, queremos, en primer lugar, dentro del plan de restauración de la propiedad, que el Estado empiece a habilitar zonas, áreas que son de propiedad estatal, para que sean aptas para la agricultura y entrar en un proceso de concursos para poder adjudicarlas, de manera similar a cómo se han realizado las adjudicaciones de áreas, de concesiones camaroneras. Las concesiones camaroneras también es un concurso público. Claro que hay una corrupción, pero eso es otro tema que también tenemos que tratar para combatirlo, pero tenemos que buscar esos procesos públicos de adjudicaciones ordenadas y planificadas de manera de asegurar que la mayor cantidad de personas puedan acceder a la propiedad rural y sobre todo promover a la migración, que era solo a través de la creación de nuevos mercados. Segundo, nosotros estamos hablando que en el sector rural hay una
financiera, de tasas, la tasa de impuestos, no, de intereses bancarios al sector rural es altísima. Estamos hablando que para el sector rural tú tienes una tasa de interés del 16%. El 16% tú te le estás llevando toda la ganancia al agricultor, toda la ganancia. Entonces, la solución para hacerlo tenemos dos. Una, intervención directa, fuerte y dura sobre la banca nacional, o la otra, que es la que yo prefiero, es habilitar todo un sistema jurídico para que venga la banca internacional. Porque la banca internacional tiene intereses hasta del 2%, 4%. A diferencia de la banca local, que es una locura. Pero más que la banca local, peor que eso es la banca pública. La banca pública es la que te cobra esta tasa de interés. ¿Cómo es posible que el propio Estado le cobre una tasa de interés hacia nuestros campesinos? Es imposible. Por tal razón, nosotros también tenemos que también propender a una política de descentralización y desconcentración, pero que vaya no hacia las grandes ciudades, sino hacia los campos, hacia los espacios que están más deshabitados, para empezar a repoblar. Hay un dicho argentino que es muy bonito, que se llama gobernar es poblar. Y esa es la política que nosotros tenemos que plantear para poder realmente tener realmente una verdadera transformación que necesita este país. Quisiera, Xiomara, retomar, ya para finalizar el tema anterior, era, así como nosotros proponemos zonas y territorios libres de impuestos en zonas rurales, también lo queremos hacer en sectores urbanos que tienen economía deprimida. Estamos hablando, por ejemplo, quiero poner como ejemplo mi distrito, el distrito que estoy candidatizado, que es el distrito 2, zonas populares. Tenemos un elemento humano valiosísimo, con una extraordinaria capacidad para emprender. Tenemos también muchísimo desempleo, falta de obra pública y falta de seguridad. Pucha, la tormenta perfecta para alejar la inversión, ¿verdad? Y lo que tenemos en particular es Ecuador vive un infierno fiscal que ahuyenta a todos los inversionistas y una inseguridad jurídica que prácticamente los jueces tienen un nivel de credibilidad casi tan bajo como la Asamblea Nacional actual. Ahora, ¿qué proponemos hacer? Proponemos hacer una ley de zonas de oportunidades, en la cual se permita demarcar áreas, barrios desfavorecidos por el desempleo, que se conviertan en espacios y territorios libres de impuestos. ¿Con qué condición? Con la condición que cualquier tipo de empresa, no solo internacional, porque eso es lo malo de estos proyectos, solo están enfocados a las empresas grandes. En el Ecuador solo existen 4.000 empresas grandes y tenemos 796.000 empresas pequeñas y medianas que generan el 85% del empleo. Las grandes solo generan el 15% del empleo en el Ecuador. Por lo tanto, nuestra política tiene que estar enfocada a proteger los derechos de propiedad, seguridad jurídica de los emprendedores, pequeñas y medianas empresas. Ahora, ¿en qué consiste esta ley de oportunidades? Las empresas, tanto pequeñas o medianas, que aperturen un establecimiento comercial dentro de estas delimitaciones, dentro de estos territorios, estos espacios libres de impuestos, se pueden acoger a una reducción. Estamos analizando técnicamente cuál sería la reducción, pero estamos hablando de casi el 50% del IVA. Alguien me va a decir, pero ¿cómo propones eso si el FMI va a querer que cobres más IVA? ¿Saben por qué? Porque en estas zonas no se recauda nada. Todo es una informalidad total. Ustedes pueden saber cuánto es lo que se recauda en los sectores empobrecidos del Ecuador, sectores desfavorecidos, sectores periféricos, sobre todo la ciudad de Guayaquil. Es bajísimo, no hay facturación, casi no hay. Solo ciertas áreas industriales que generan una facturación, pero ahí el resto de emprendedores, el resto de comercios, ¿por qué? Porque no les conviene. Disculpe, ellos me dicen, yo no voy a ser tonto para gastar en contadores, gastar en abogados, y a fin de año pagarles del 22 al 25% de mis rentas, subir el precio inclusive a las cosas que estoy vendiendo, para un Estado que se lleva toda la plata recaudada en una avioneta a favor de unos delincuentes corruptos. Entonces, es verdad, y es toda la razón. O sea, además tenemos, ¿qué es lo que queremos hacer? Con estas delimitaciones se va a generar una inversión muy probable que empiece a generar inclusive una mayor recaudación tributaria. Estamos pensando si queremos reducir el IVA hasta 6 puntos, el IVA actualmente está en 12. Queremos reducirla solo en estas zonas especiales hasta en 6. Esto ya lo estamos tratando con ciertos expertos tributaristas, viendo cómo ha funcionado en otros países, porque ha funcionado de maravilla. Estados Unidos, el boom económico que tuvo en la última administración, en la actual administración, fue por esta ley, la ley de zonas de oportunidades.
y una reducción una reducción del impuesto a la renta que sea del 25 al 8%. Una cosa impresionante. ¿Cuántos empresarios van a querer aperturar establecimientos comerciales, pero con una condición adicional? Que ese establecimiento comercial del 60 al 70% de su nómina sean de nuevos trabajadores. Esa es la condición. De esa manera realmente en un plazo de 5 a 10 años, este país y sobre todo estos sectores empobrecidos pueden realmente salir de lo que se denomina la pobreza extrema y la pobreza. De esta forma podremos realmente ir a un verdadero y auténtico desarrollo que pueda garantizar los derechos de libertad, de libre iniciativa y sobre todo el derecho al desarrollo que tiene cada persona, pero que no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque no tienen las oportunidades, es imposible, viven en una exclusión geográfica real, es real. Ellos cuando dicen, yo no he ido a la ciudad en mucho tiempo, viven en Guayaquil, pero ellos se creen que no son de Guayaquil, creen que están excluidos. Y esto esto es un discurso que lamentablemente, el discurso de la exclusión, etcétera, de la lucha contra la pobreza, lo ha adoptado la izquierda, ¿ya? Pero lo ha adoptado solo como táctica propagandística, pero no lo ha hecho, pero nunca ha sabido responder a los verdaderos intereses y derechos de los pobres y los sectores populares. Estamos hablando si queremos promover un auténtico libre mercado, libre iniciativa, derechos de propiedad, defensa de la familia, tenemos que empezar realmente porque estos sectores empiecen a valorizar al máximo lo que es la libre iniciativa, el libre mercado, la prosperidad económica, estos conceptos, estas ideologías que puedan asegurar una auténtica prosperidad en todo nuestro país, ¿no? Creo que con eso les pude resumir al máximo partes de las teorías económicas. Creo que ya se cumplió el horario. No sé si tengan algunas preguntas o críticas, lo que sea, no hay problema. Hacer una intervención. Sí, por favor. Adelante, Martín. Martín, ¿sí me puedes escuchar? Listo. A ver, déjame ver si te puedo activar tu micrófono. No puedo. Activa el micrófono, Martín, no te escuchamos. Bueno, en ese caso, si quieres, puedes hacer la pregunta y yo la leo. Podemos hacer eso. Ya, bueno, en ese caso, mientras Martín soluciona el problema, ¿alguien desea realizar alguna pregunta al abogado Andrés Santos? Muy bien. ¿Alguien desea hacerle una pregunta al abogado Andrés Santos? ¿O algún comentario acerca de la explicación que nos dio, acerca de cómo impulsar el empleo, en cómo eso genera confianza, los intereses? Aquí hay unas preguntas en el chat, recién las alcancé a ver ahora, recién las vi. Aquí tenemos el derecho al cheque educativo, ¿para cuándo? Claro, eso es importantísimo. Ese es otro tema de la reforma educativa que necesitamos. Los colegios fiscales fueron una opción para el siglo pasado. Nuestro país solo tiene 200 años de república. Y lamentablemente los colegios fiscales no han funcionado como deberían porque no aseguran una educación de calidad. Tenemos una burocracia inoperante, esa es la realidad, tenemos una burocracia muy inoperante. Entonces, ¿qué podemos hacer? El cheque escolar es una alternativa muy buena, interesante. Lo que va a dificultar implementarlo son las cuentas. En Colombia se utiliza una lotería para que los beneficiarios de esa lotería puedan, el Estado les solventa la educación. Lo que se puede hacer en Ecuador es un sistema de financiamiento mixto entre privado y público, de forma, y si vamos a tener subsidios temporales, es preferible que se utilicen subsidios para promover una educación de calidad que podría ser administrada por el sector privado para generar mayor competencia, pero regulada por el Estado. Una forma similar funciona el sistema de salud. Tú estás afiliado, así funciona el sistema de salud en muchos países. Tú estás afiliado, tú puedes ir a una clínica privada, pero tu cuenta la paga el Estado o la paga el seguro.
esa es una de las alternativas que sí, son importantes, Martín, así es, el derecho al cheque escolar es importantísimo. Aquí tenemos cuotas mensuales para despedir a la burocracia y bajar el tamaño del Estado. Ok, yo estoy de acuerdo en la reducción de la carga que tiene el Estado ecuatoriano, pero esa reducción no puede ser tan intempestiva de un momento para otro sin un plan de reubicación. ¿Qué tenemos pensado? Es verdad que hay que separar mucho personal del gobierno, personal que está contratado. Hay dos modalidades en el servicio público. Una carrera, hay unos que son de carrera, que tienen una estabilidad perpetua prácticamente, y otros que son temporales, que son los que tienen nombramientos provisionales o contratos ocasionales. Entonces nosotros empezaríamos más bien por el tema de contratos ocasionales. Pero es importante también motivar al sector privado de que si contrata a estos trabajadores servidores públicos desvinculados, obviamente que no hayan sido destituidos por corrupción ni nada, porque también son trabajadores, ojo, sean pues, y porque no estoy hablando de los picones también por si acaso, sino trabajadores, los habituales, el sector privado tenga un estímulo fiscal para contratarlos, créditos tributarios a favor, ciertos tipos de exoneraciones. Tenemos que tener una política de premiar al empleo, premiar a las empresas que contraten más personal. Eso es importantísimo. Es preferible que la plata vaya directo al trabajador, porque eso va a generar más consumo, a que la plata en estos momentos vaya al Estado nuevamente. Y el Estado necesita, disculpen la expresión, pero necesita una purga para luchar contra la corrupción. Necesitamos una purga de nuestra clase política actual para realmente ahí empezar a hablar de un proceso de institucionalización. Mientras tanto va a ser bien difícil. Esas son las preguntas que estaban, sí. Martín, ahora sí. ¿Aló, me escuchan? Sí. Sí, sí. André, yo te escuché en la radio la otra vez y por eso vine a esta entrevista. Y tú hablaste de un tema interesante que tengo poco conocimiento y que es el tema del consumo de drogas en los colegios. Y Sí. tú me abriste los ojos en cuanto a la gravedad del problema, porque Sí. yo pensaba que no era un consumo alto en Ecuador, pero tú lo dijiste sí, con cifras. Entonces me gustaría que nos digas tus propuestas para solventar este tema y un poco comentarnos el tema, que no mucha gente lo tiene presente. Sí, mira, el tema del consumo de drogas es algo que genera debate, porque tenemos dos realidades. Tenemos una realidad en sectores muy empobrecidos, que les comenté, sectores tradicionalmente excluidos, sectores pobres, barrios populares, que existe una pandemia de drogadicción. Estamos hablando, hay muchos consumidores de H. Piensa a consumir desde los 12 años, 11 años de edad. Un niño que empieza a consumir H de esa edad, un joven, ya no tiene mucha esperanza de vida. O sea, tú ves madres de familia que no tienes idea cómo sufren, ¿no? Padres de familias, obreros, van a trabajar psicológicamente quebrados. Es una realidad muy, muy triste. No saben qué hacer con sus hijos, pasan en la calle, no los pueden controlar. Y detrás de esta droga, había un plan de creación de mercados de drogadictos. Y es la propuesta que teníamos nosotros es empezar, porque el combate contra esta drogadicción tiene que ser doble, porque por un lado también es un problema cultural, social y familiar, ¿ya? Pero por otro también tienes un sector, estamos hablando de delincuencia organizada, tienes traficantes, son unos monstruos que consideran a los chicos de escuelas, o sea, escuelas estoy hablando de 10 años de edad, colegios, 11 años de edad, mercancía, y los introducen, tienen una táctica de infiltración, ya para crear nuevos consumidores y tener un mercado. Hablando con un coronel de policía me decía que la ganancia que tienen estos delincuentes miserables, por cada manzana, o cada cuadra, perdón, eran como $10.000. $10.000 por cada cuadra. Es una locura. O sea, es una demencia, ¿ya? A costa del sufrimiento, muerte. Ustedes no sé si han visto consumidores habituales en estos sectores. Son personas que ya están enajenadas mentalmente, tienen una condición psiquiátrica, necesitan ser ayudados. Yo no creo que el consumidor no tiene que ser puesto en la cárcel, eso es algo estúpido, o sea, eso no. Lo que creo es que el consumidor, los adictos tienen que ser ayudados, pero el Estado no brinda clínicas de rehabilitación. ¿Sabes cuánto cuesta clínicas de rehabilitación aquí para esta gente muy pobre? Casi $5.000
la sesión por 6 meses. ¿De dónde va a sacar plata alguien para meter a su hijo en estas clínicas? ¿Ya? El Estado tiene que invertir, considerar una política pública. Tenemos una crisis de opioides en el Ecuador, en Guayaquil sobre todo, ¿ya? Porque hay que separar el tema. Porque, claro, está un tema de criminalizar el consumo. Yo no soy partidario de meter presos a los consumidores, pero sí soy partidario de no permitir el consumo en áreas públicas, esa es una, porque haciendo recorridos en barrios muy pobres, tú puedes ver chicos consumiendo H en público, en la calle, delante de todo el mundo. Los padres de familia están aterrados, tienen hijos más pequeños, dicen ellos ven, provoca escándalo y mal ejemplo, es una cadena. Entonces lo malo que hizo el gobierno pasado fue la tabla de consumo de drogas, porque eso fue utilizado como una alcahuetería para muchos microtraficantes que dosificaban la tenencia para que la policía no los pueda procesar por tráfico en pequeña o media escala. Entonces, esa tabla de drogas está pésima, ¿no? Lo que nosotros tenemos planteado es luchar contra el consumo, no criminalizándolo en las cárceles, pero sí imponiéndole una contravención, sea una multa, trabajo social, algún término para impedirlo, porque ese es el tema de la ley. Tú nunca vas a lograr que impedir las cosas malas. Tú tienes vicios sociales, antivalores como la ebriedad, el adulterio, decir malas palabras, pero no por eso te vas a ir preso por emborracharte, por ejemplo, ¿ya? Obviamente. Pero el Estado no lo puede tampoco promover, porque hay otro sector del pensamiento que dice, no, hay que promoverlo, hay que liberalizar todo, como Holanda, como Portugal, por el amor a Dios, ya intentaron hacer eso en Ecuador, miren el resultado en menos de... Ahora quieren liberalizar el microtráfico. ¿Qué les va a impedir a estos monstruos terminar el trabajo que estaban haciendo? O sea, yo soy de la postura totalmente contraria, pero eso sí, como les digo, con ciertos matices, ¿no? Eso, Emilio, eso te podría decir. Y por último, pues, nosotros tenemos la política de declarar las áreas escolares como sagradas. Traficantes que encontramos en áreas escolares, con tenencia, traficantes que vamos a encerrar, vamos a condenarlo a una sentencia de 50 años, que es casi una cadena perpetua. Nosotros somos partidarios de eso sí. Bueno, a continuación... Hola, ¿me ven? ¿Pueden verme? No, hola. No te vemos, pero sí te escuchamos. Ya, listo. Disculpen, estoy en el carro, por eso no puedo tener buen internet. Bueno, ya que pasamos a otro tipo de preguntas, porque yo hice una pregunta económica, quiero pasar algo social, como ya veo que están hablando también de microtráfico y así. Bueno, últimamente estas semanas que han pasado, se ha criminalizado cada vez más las ciudades de Quito y Guayaquil. Han habido en realidad bastantes robos armados de parte de, bueno, más allá de que sean personas colombianas, venezolanas, de cualquier nacionalidad, e incluso nacionales como aquí. Está descontrolada la situación y las leyes son completamente penosas, porque pues, obviamente los jueces dejan en liberación a todas estas personas. Sí, así es. En realidad son un cáncer para la sociedad. Así es. La verdad, hay que ser un poco muy duros en decir esa palabra, porque la verdad es así. Yo tengo personas que muy cajas a mí que tienen negocios de comida, restaurantes, al cual están robando ahora en Quito como sin control, nadie puede hacer nada, los policías los cogen y ahora ya los liberaron. Entonces, ¿qué se va a hacer en cuanto a eso? ¿Qué se podría hacer? Gracias, Emilio. Justamente antes de este foro, sí, gracias. Te cuento que antes de iniciar el foro estaba grabando un video explicando cómo funciona el método delictivo de fiscales y jueces corruptos para enriquecerse a costa del sistema judicial ecuatoriano y a costa del dolor de las víctimas. Estos socios del AMPA, porque eso es lo que son socios delincuentes, ellos son socios del crimen organizado, los jueces y fiscales corruptos. Tú sabes que tienen una tarifa, cobran de $5,000 a $20,000. Cobran, esa es la tarifa que tienen de coimas para archivar investigaciones penales en contra digamos, de cualquier tipo de delitos. Entonces, ¿qué significa eso? Y adicional, nuestro procedimiento penal no contempla ningún tipo de recurso de apelación o impugnación
cuando un juez ordena el archivo de una causa. Es decir, tú no tienes manera de impugnar como víctima. Si tú fuiste una víctima de una estafa, de un robo, de una violación, tú no tienes un recurso, tú no puedes apelar a un juez superior o a un fiscal superior, no puedes, no puedes. Eso está a total discrecionalidad de un juez y un fiscal. Entonces los delincuentes tienen un sistema de coimas, ya tienen tarifas. Estos crímenes organizados tienen tarifas y de esa manera, ¿nosotros qué tenemos que hacer? En primer lugar, son 3 pilares para la reforma de la justicia en el Ecuador. Una auditoría de los concursos y jueces, concursos de jueces y fiscales que han existido, y aperturar uno nuevo, pero con vigilancia internacional. Nosotros adoptamos mucho el método de Singapur, que es una justicia casi internacionalizada, es impresionante, y nosotros tenemos que apuntar a ese estándar. Es importantísimo invertir en justicia, porque el Estado, si tiene que servir para algo, es para defensa, seguridad y sobre todo administración de justicia, además de las otras facultades que tiene. Pero la administración de justicia, estamos hablando que es donde reposa toda la creencia, la filosofía, la cosmovisión de un ciudadano respecto a su patria, a su república. Es donde reposa la fe pública. Y en ese lugar lo tenemos destruido, lleno de corruptos, llenos de delincuentes. ¿Ya? Entonces, eso te podría decir. En primer lugar, los concursos, porque entra cualquier tipo de personas, entran sin preparación, sin valores, sin ningún tipo de acreditación fehaciente, entran a ser jueces y fiscales. 1, 2, vamos a reformar el procedimiento penal. Tenemos una lista de normas normas actuales que garantizan la impunidad, garantizan y defienden al delincuente y no a la víctima. Entonces, el sistema penal que tenemos perjudica a los pobres, que no tienen plata para un abogado, y también perjudica en gran medida a los empresarios. ¿Por qué? Porque la mentalidad del empresario es, ¿por qué tengo que coimar a un fiscal si yo tengo la razón? ¿Por qué tengo que coimar al juez para que encarcele a este delincuente si yo tengo la razón? ¿Por qué? Porque en el Ecuador la situación es terrible. O sea, te cobran plata te piden coimas hasta cuando tú tienes la razón. Es un desastre, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué se da eso? Se da porque en el Ecuador, en primer lugar, tienes un proceso penal que realmente tiene una doctrina, una ideología para garantizar los derechos de los procesados, pero no de las víctimas. Tenemos que equilibrarlo. Tampoco busco un estado penitenciario, pero sí equilibrar también el derecho de las víctimas. Queremos poner instancias de apelaciones cuando los jueces ordenan el archivo de las causas, en fases de investigación previa, preprocesales, en fases procesales, tener más acceso de las víctimas sin necesidad de ser acusador particular para apelar los sobreseimientos contra procesados. O sea, en otras palabras, el sistema procesal tiene que equilibrar las condiciones y hacerle más difícil a los corruptos, hacerle más difícil su red de negocios. Cuando tú ya pones otras instancias, ya ellos ya no pueden tener un control total, se les perjudica. Hay probabilidades de que puedan tener el negocio redondo. Segundo, el tema de los concursos. Y tercero, una auditoría a las actuaciones. Eso sí lo voy a hacer. Yo soy abogado en libre ejercicio y quiero estar involucrado en esas auditorías. Una auditoría a todas las actuaciones en casos penales muy significativos en donde se han archivado casos de corrupción, narcotráfico, se han archivado sin mayor justificación casos de violaciones sexuales. Eso necesitamos. Mis queridos amigos, necesitamos una purga en este país. Esa es la realidad que nos encontramos y las personas honestas, trabajadoras y sobre todo patriotas necesitan involucrarse en la lucha política. Es la única forma de sacar a nuestro país adelante. Nuestro país está conquistado por una secta de corruptos, o sea, y las personas honestas no nos podemos quedar al margen. Tenemos que salir de nuestra zona de confort e involucrarnos en estos procesos y luchar con mucha sinceridad, ¿no? Pese a que es un gran sacrificio, porque pues créanme que lo es. ¿No? Para los corruptos puede ser un paraíso, pero para las personas trabajadoras que toda su vida han trabajado, es un gran sacrificio, pero lo tenemos que hacer si queremos transformar a este país y restaurar económicamente, políticamente, a todo lo que es nuestra auténtica patria, ¿no? Eso con respecto a la justicia. Por ahí vi otra pregunta de un tema que ya lo había respondido, estimado Ronald Rosado. ¿Cómo estás? Reducir el tamaño del Estado, empleados públicos, ¿qué pasará con esas personas? Sí, ya había respondido, también había hecho una pregunta similar.
les dije que no soy partidario de hacerlo de un día para otro. Eso intentó hacerlo Macri en Argentina. Lo único que logró fue que vuelvan los Kirchner al poder, ¿ya? Porque no puedes hacer las cosas así sin un plan alterno. Hay muchos funcionarios públicos en Ecuador que también son gente trabajadora, son gente decente, ¿no? Pero que efectivamente es muy probable que haya que reducir el tamaño del Estado, pero hay que tener un plan, un incentivo al sector privado para que contrate a estos funcionarios públicos. Eso se llama un plan de transferencias. ¿Cómo se le estimula al sector privado? Pues créditos tributarios, exoneraciones, premios, en otras palabras, por contratar a estas personas. Eso también está contemplado. Son programas, son proyectos que tenemos que trabajar en conjunto con gremios empresariales. Un gobierno, si no cogobierna con los cuerpos intermedios, es decir, gremios empresariales, las fuerzas productivas, gremios auténticos de trabajadores, no sindicatos corruptos que lo único que buscan es extorsionar y hacer politiquería, sino auténticos trabajadores, ¿ya? Eso es un verdadero gobierno, que cogobierne con ellos, pero de ahí hacerlo sin ningún tipo de negociación previa, diálogos políticos, eso no, es imposible gobernar de esa manera, ¿ya? Entonces, sí, aquí me dice Roberto Arias, en Singapur tuvieron que hacer un sistema de purga total, asesinatos sistemáticos políticos corruptos. Bueno, eso en el Ecuador va a ser difícil, sí, lo que sí internacionalizar las auditorías y meter preso a que haya que meter preso. Tenemos que militarizar un poquito a ciertos sectores del país. Yo soy de esa tendencia. O sea, tenemos que hacerlo para enderezarnos y de ahí ya volver a la total normalidad. Pero si algunos sectores ameritan ser enderezados, sea por la razón o por la fuerza, ¿no? Esa es una de lo que tenemos que exigir. La justicia tiene que primar y tiene que vencer. Eso es muy importante. Bueno, esa es la última pregunta que teníamos. Gracias, chicos. Miren, yo estoy a las órdenes para cualquier tipo de conversatorios, hablar de cualquier cosa. José Peña. A ver, José Peña quiere hacer una pregunta. Sí, sí. Hola. Hola, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Cómo estás, Hola, Andrés? José. Hola. Sí, yo quería hacer una pregunta. Lo que pasa es que yo trabajaba antes en una agencia de turismo, entonces yo sé que ahorita está súper abajo ese sector, entonces yo estaba leyendo un poco de lo que estás proponiendo en el plan de gobierno, estaba leyendo que planean incentivar el turismo, y sería chéverísimo si nos pudieras explicar económicamente, imagino yo, porque ahorita está súper difícil con esto de las restricciones, pues, ¿no? Entonces, claro, ¿cuáles son los planes que se planean ejercer? Fenomenal. Gracias, José. Me haces un favorcito, ¿puedes apagar tu micrófono porque hay un retorno de mi voz? Sí. Gracias. Entonces, ya, con respecto al sector turístico hay dos propuestas. Primero, la más difícil de todas, que es las restricciones del COVID. A ver, estas restricciones en muchos casos son inútiles y han mandado, créame, a la quiebra y a la total a tantos trabajadores, tantas empresas y emprendedores quebrados sin trabajo, han mandado a muchísima gente a la total miseria y a la ruina, no solo en Ecuador, sino en todo el mundo. Y ahí es cuando nosotros tenemos que considerar lo siguiente. No se pueden tomar medidas desproporcionadas, abusivas y restrictivas por responder a un interés politiquero. Los políticos en Ecuador es una clase cobarde, es una clase que, discúlpenme, pero tienen miedo de hacer lo correcto. ¿Hacer lo correcto qué es? Ok, hay que tener medidas de distanciamiento, pero no medidas de restricción que vas a perjudicar a tantos negocios y tantas familias de manera perpetua. O sea, eso es algo inconcebible en el Ecuador. Nosotros creemos un término medio. No podemos afectar por completo al sector turístico. Yo no voy a apoyar eso, no lo apoyaría nunca. Yo creo que se puede conservar el turismo como funciona en otros países, pero manteniendo medidas de seguridad. ¿Ya? O sea, es decir, las restricciones que tuvimos, estimado José, de igual manera, lamentablemente, mucha gente falleció. Lo que tenemos que hacer es realmente mantener lo que es el distanciamiento, ciertos parámetros, protocolos, pero tenemos que aprender a vivir con ese virus. Tenemos que aprender a vivir. Esa es mi opinión, ese es mi pensamiento. Algunos pueden decir estoy equivocado, algunos pueden decir estás en lo correcto. Esto es un debate en todo el mundo que se está dando. Yo soy de la tendencia no.
yo creo que hay que tener un equilibrio en ese aspecto y no se puede perjudicar tan fuerte la economía, ¿no? Siempre y cuando también se mantengan estándares mínimos de distanciamiento para, por supuesto, salvar vidas, ¿no? Primer punto. Y segundo punto, tenemos dentro de la ley de zonas de oportunidades, también se contempla la ley para zonas de oportunidades para el turismo. La misma manera, para inversionistas en la rama del turismo, actualmente hay una ley que pretende dar exoneraciones tributarias a las actividades turísticas. Sin embargo, imagínate, es una de 60 requisitos que tienes que pasar por casi 2 inspecciones y varios informes finales, es decir, en cada instancia ellos quieren que les des coima a cada instancia, ¿no? ¿Quién va a querer invertir en este país? Imposible. Tenemos que simplificar el acceso para que los empresarios del turismo puedan acceder a esos beneficios fiscales y tributarios de manera que beneficiar al turismo en todo el Ecuador. Y otra cosa, Guayaquil, yo amo mi ciudad con toda mi vida, y Guayaquil no tiene un casco histórico. Se perdió todo en el incendio. Imagínense. Y así tenemos muchos cantones en el Ecuador. De los 221 cantones del Ecuador, muy pocos han preservado su casco histórico. Tú cuando te vas a Europa, te vas a Liechtenstein, te vas, no sé, a una de estas ciudades muy lindas, tú te vas no es por sus montañas y sus playas. Tú te vas, en la mayoría de casos hablo, ¿no? Tú te vas porque quieres conocer un patrimonio histórico conservado hace 800 años. Nosotros tenemos 3 años de hispanidad, 3 años de reino, 200 años de república, y Guayaquil no ha preservado casi nada de su patrimonio. Por tal razón, Guayaquil sabe que no recibe turismo. Guayaquil lo que recibe son personas que van de paso. ¿Por qué? Porque no tenemos un legado cultural. Entonces, las propuestas que estamos haciendo es invertir en una reconstrucción del casco histórico en todas nuestras ciudades. Es una regeneración estética que necesita nuestro país para que realmente sea ese foco turístico que merece. Estamos hablando que nuestros vecinos, Colombia y Perú, tienen 3 a 4 veces más turistas que nosotros. Teniendo Ecuador una capital como Quito, que es una de las ciudades con mayor patrimonio histórico en todo el continente americano. Y imagínense, no tenemos una política que apoye realmente estas actividades, ¿no? Eso para contestarte, querido. Xiomara, discúlpame, me tengo que retirar, creo que nos hemos extendido más de la cuenta. Ha sido fenomenal pasar con ustedes, chicos. Soy Andrés Santos Espinosa, candidato por Suma 23 en Guayas. Yo estoy a las órdenes, me pueden contactar en redes sociales, podemos hacer más observatorios, podemos conversar mucho más. Y si se quieren involucrar en procesos políticos, me pueden escribir directamente a mis redes sociales. Yo manejo mis redes sociales, así que podemos seguir conversando, ¿no? Yo estoy muy agradecido, Xiomara, con el Círculo Adam Smith, por este espacio, ¿no? Quiero mandarles un saludo a todos, fuerte abrazo, ¿no? Gracias, Xiomara.